Hola, ¿qué tal? En nombre del Instituto de Formación, Educación y Trabajo, les doy más cordial bienvenida. Este es el módulo de Humanidades y el día de hoy vamos a ver filosofía, ¿no? Van a ser varias sesiones en las cuales vamos a hablar de esta interesante asignatura. La filosofía, conocida también como la madre de todas las ciencias, es fundamentalmente el razonamiento que tienen los seres humanos para poder explicar la realidad, de manera tal que todo lo que queramos explicar siempre tiene que pasar primero pues por el razonamiento de los seres humanos. Desde la filosofía antigua hasta nuestros días tenemos nosotros actos filosóficos, tenemos razonamientos que tenemos a partir de lo que sucede a nuestro alrededor. Y entonces contestamos preguntas incluso fundamentales como quién soy, por qué existo, por qué existen las plantas, por qué la gente se muere, por qué el sol sale, hasta dónde llega el mundo, de qué está hecho. Cientos de miles de interrogantes que nos vamos planteando y que lo ha hecho el ser humano a lo largo de su historia. Entonces empieza a ser filosofía. Antes de que existiera la filosofía, en la época de los griegos, por supuesto, pues el ser humano se explicaba las cosas de distintas maneras, casi siempre mostrando un interés muy particular por los fenómenos físicos y biológicos y atribuyéndoles un carácter divino, de tal suerte que fuerzas sobrenaturales mucho más poderosas que nosotros podrían ser las causantes de todo lo que pasa. Eso es lo que se pensaba en la antigüedad. A lo largo de la historia, esta forma de explicar lo que sucede, las circunstancias, los fenómenos, la realidad como tal, ha ido cambiando a lo largo de las épocas. De manera que tenemos que hablar, sí, de la filosofía antigua, a partir de los griegos, alrededor del siglo VI antes de Cristo, cuando los primeros filósofos explicaban los fenómenos de la naturaleza, fundamentalmente, ¿no? Y bueno, la relación que tienen con el hombre, cuando llegaron los humanistas, pero antes que ellos pues fueron los presocráticos, ¿no? Los primeros filósofos que existieron fueron los presocráticos, que hablaban sobre temas fundamentales como cuál es el origen de las cosas, ¿no? Los cuatro elementos fundamentales. eh, eh, el- Tenían una perspectiva de cosmogonía, ¿no? El origen del cosmos, el origen de todo lo que existe, por qué existe, cuál es la finalidad, en fin, cuestiones relacionadas con el ambiente, cuestiones relacionadas con la naturaleza. Esos son los presocráticos, entre quienes contamos, pues por supuesto, a tantos como Anaximandro, Anaxágoras, a Pitágoras, a Empédocles, a filósofos muy antiguos. El primero de todos, Tales, Tales de Mileto, él es el primer gran filósofo y por supuesto el padre de la filosofía como tal, ¿no? A él se le considera el iniciador, a Tales de Mileto, en la época antigua. Luego vienen los griegos que son de la época de Sócrates, comenzando por supuesto con el mismísimo Sócrates, que es un gran filósofo, fue un gran filósofo, y sus discípulos, que tenía mucha gente que lo seguía. Sin pretender buscarlos, él sí lo que quería era compartir el conocimiento, pero sobre todo a través de su método, que ya veremos, el método mayéutico, buscaba que fueran las personas mismas quienes se dieran cuenta del conocimiento que tenían dentro de ellas. Y su principal alumno fue Platón, dado que Sócrates nunca escribió nada, fue Platón, su principal alumno, quien escribió muchísimas cosas de la enseñanza de Sócrates, ¿no? Los famosos diálogos de Platón. Y, eh, y luego el alumno de Platón, que es Aristóteles, que también desarrolló muchísimo las cuestiones filosóficas, todos ellos son de la filosofía antigua. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, comienza la Edad Media y comienza una época de imposiciones, ¿no? Por parte de los sistemas absolutistas, por parte de la iglesia, de los reyes,
de la aristocracia, la nobleza como tal, y esas imposiciones dieron lugar a un periodo de oscurantismo que duró 10 largos siglos. La Edad Media es entonces el momento en el que la filosofía se concentra únicamente en explicar las cuestiones relacionadas con Dios, considerado como uno solo, y la relación que tiene con el ser humano. ¿Por qué existe Dios? ¿Para qué existe? ¿En dónde lo encontramos? ¿Cuál es la finalidad que tienen los seres humanos? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con Dios eso? ¿No? Hay cuestiones también, por supuesto, moralistas. Eh, eh, y bueno, los más importantes, por supuesto, San Agustín en la primera parte de la Edad Media y luego Santo Tomás de Aquino, con una cuestión un poquito más apegada a las cuestiones de la ciencia. Esa es filosofía medieval y luego viene la Edad Moderna, por supuesto, la filosofía moderna. Una vez que finalizó la Edad Media llega la Edad Moderna y con ello una serie de filósofos que están enmarcados por las cuestiones científicas, por la razón, por la comprobación, y surgen métodos y surgen corrientes filosóficas a partir de esta modernidad, comenzando por supuesto por René Descartes. Y a lo largo del tiempo han ido cambiando los temas fundamentales a partir de los cuales se hace la filosofía, pensando en no solamente quiénes somos y qué hacemos aquí, sino y cómo es que vamos transformando nuestro mundo a partir de las ideas que vamos teniendo. Entonces surgen los idealistas, los materialistas, en fin, con distintos métodos, como el método hermenéutico, el método dialéctico, etcétera, que veremos más adelante. Y los temas giran en torno a, bueno, no el ser humano en sí mismo, sino la relación que tiene con los demás, luego la vida social, la sociedad, quiénes somos, qué queremos, cómo vamos transformando. Eso implica hablar de sistemas políticos, de economía, de cultura, de relaciones entre las distintas naciones. Por supuesto, ahora es mucho más compleja la sociedad y surgen nuevos temas sobre los cuales hay que preocuparse por explicar hasta la filosofía actual, que habla de la sociedad, la política, los sistemas, ¿no? Los lenguajes que se utilizan. Y tenemos grandes filósofos que se han ido destacando en alguna o varias ramas de la filosofía. Entonces, ya que tenemos ese panorama, bueno, hablemos de los presocráticos. Decíamos, los presocráticos son de la época griega y nos hablan básicamente de la cuestión de la naturaleza, del mundo, por qué existe, cuál es su finalidad. Tales de Mileto es el primero que comenzó a preocuparse por esto, y luego muchos otros filósofos, dejando de lado la tradición mitológica que tenían, ahora buscaban el razonamiento para poder explicar los temas trascendentales de la época. Y luego llegan los socráticos, que cambian, ya no es solamente explicar la cuestión natural, sino ir más allá, explicar quiénes somos los seres capaces de razonar, los seres humanos, por supuesto, que somos capaces de descubrir la realidad, apropiárnosla y transformarla y darle la importancia que merece. Por lo tanto, surge el humanismo clásico, ¿no? Con los socráticos. Sócrates, por supuesto, hijo de una partera, aprendió a dar luz a la filosofía, dar luz al conocimiento como método filosófico, ¿no? La mayéutica, de la cual hablaremos en otra sesión. Pero lo fundamental es que buscaba explicar, y explicar solo lo podemos hacer los seres humanos porque tenemos esa capacidad de tener conciencia y de descubrir lo que hay en la realidad para transformarla, para aprenderla, para mejorar nosotros mismos. Aunque Sócrates nunca escribió nada, sus discípulos sí lo hicieron. Por eso es que sabemos tanto de Sócrates hasta que lo condenaron a muerte. Algo que no pudo soportar su alumno principal que fue Platón, ¿no? Y decidió ir a vagar por allí, ¿no? Uno de los principales exponentes, ¿no? De la filosofía antigua, sin duda Platón, como voy a regresarme, ¿no? Como es el caso de las historias, los libros que hizo, ¿no?
Diálogos de Platón, La República, en donde habla de muchas cosas, ¿no? Platón hizo la primera universidad del mundo antiguo, que fue la academia, y luego su alumno Aristóteles fundó otra que fue el Liceo, en donde hablaban de temas fundamentalmente de la moral, ¿no? De la cuestión ética, pero también temas como matemáticas, medidas, incluían cuestiones políticas. Eh, Sócrates, ¿no? Y la moral socrática hablaba de nosotros tenemos vicios y tenemos virtudes. Hay que buscar ser virtuosos y la mayor de todas las virtudes es el conocimiento. Luego, al contrario, el peor de todos los vicios es la ignorancia. Tenemos que dejar de ser ignorantes para buscar siempre el conocimiento y por lo tanto la verdad. Cabe decir que hablar de verdad en filosofía es una cuestión bien delicada, porque verdad cada quien tiene su propia verdad, a partir de algo que todos compartimos, que es la realidad. La visión parcial que se tiene de la realidad es una verdad al fin y al cabo, que puede compartirse con otros o puede ser distinta a la que tienen otros, simplemente porque la vemos con un ángulo distinto, con una perspectiva diferente. Cuando llega la Edad Media, está prohibido hablar de cualquier otra cosa que pudiera tentar contra las autoridades, ¿no? Tanto eclesiásticas como de los distintos reinos. Y eso implica, desde luego, que no hay libertad para expresar las ideas. Y de lo único que se puede expresar es de las cuestiones relacionadas con la Biblia, con Dios. Y entonces surgen pensadores, surgen filósofos. El más importante, sin duda, en la primera en parte, ¿no? La Alta Edad Media, es San Agustín, una relación que tiene el concepto de alma y cuerpo, ¿no? Por supuesto, el alma es eterna, el cuerpo pues te termina, pero el alma continúa y hay que buscar a Dios. Dios decía, está dentro de nosotros, hay que encontrarlo, ¿no? Es la luz, es el camino. Y luego Santo Tomás, que hablaba de que Dios está en todas partes y hay una relación, ¿no? Por supuesto, porque Dios es perfecto. El hombre que es imperfecto y además es mortal, tiene que buscar el camino hacia Dios. Pero todo esto terminó cuando llegó la Edad Moderna y llegaron las ideas del humanismo, de la razón, que continuó, ¿no? Con el florecimiento, por supuesto, de muchas otras cosas como las bellas artes, como los grandes descubrimientos, como la exploración marítima, la ocupación de tierras en otros continentes y el colonialismo hacia el siglo XVIII y las revoluciones burguesas que sucedieron durante la Ilustración. Todos esos pues son temas muy importantes que desarrollan nuevos filósofos, desde luego, con temas fundamentales a partir de las cuestiones humanistas que defiende los derechos humanos, ¿no? Ya hacia finales del siglo XVIII, recordemos, está la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Revolución Francesa y eh, la exposición de cuáles son los temas fundamentales a defender para los seres humanos, quienes tenemos derecho a la libertad, a la verdad, a la justicia, a la fraternidad, tenemos derecho a la igualdad y a la felicidad. Todos estos son temas recurrentes, por supuesto, ya para la filosofía de la Ilustración, siglo XVIII y siglo XIX. Y de paso cuestiones políticas, porque hay que romper con el absolutismo, con el viejo régimen, y la propuesta de un liberalismo, la propuesta de el establecimiento de repúblicas, ¿no? De un sistema legislativo con un parlamento para que las decisiones no las tome solamente el rey. Esto es esta es la primera parte que teníamos que ver, por supuesto. Ya para hablar del siglo XX, desde luego también que hay filósofos que tienen temas muy controvertidos con relación a las cuestiones de justicia, de derechos humanos, de manipulación y poder, por supuesto, ¿no? Y los sistemas económicos. Por supuesto, todos estos son temas que abarcan la filosofía. Temas que tienen que ver con qué es el ser humano, qué hace el ser humano, cuál es su realidad, qué hay alrededor.
cómo son las relaciones sociales, incluyendo las relaciones sociales de producción, hablando, por ejemplo, del materialismo histórico de Karl Marx, de Friedrich Engels, que implican, también relaciones de clases sociales, ¿no? Hablando de estructura social y de superestructura e infraestructura de la que habla Marx, basándose también en un sistema de conocimiento dialéctico a partir de los postulados que nos formula, por ejemplo, Hegel, ¿no? También vamos a hablar en otra emisión acerca de la dialéctica de Hegel, ¿no? El sistema de contrarios. Pero lo fundamental es que existe una realidad, que hay que explicarla y que a partir de esa explicación se pueden formular teorías y que todo parte desde el razonamiento que hace el ser humano por distintos métodos, pero que al fin y al cabo es el ser humano y solo éste quien puede formular una explicación para formular verdades, para llegar a puntos de acuerdo, ¿no? Y desde luego hay métodos que se utilizan y que se han utilizado a lo largo de toda la historia de la filosofía. Esto, para empezar, sería como la primera sesión. En la próxima sesión hablaremos de las corrientes filosóficas y de los métodos filosóficos que han existido, los más importantes, y los autores que han incursionado acerca de ello. Hablaremos de esta cuestión también de la dialéctica y del materialismo histórico. Ok, por ahora dejamos por aquí esta sesión y nos veremos en una nueva oportunidad para continuar con estos temas de filosofía.